Listo, ya iniciamos la grabación. Bueno, buenas noches de nuevo. Les voy a presentar hoy unas diapositivas acerca de la seguridad eléctrica, la protección y prevención. Entonces tenemos una introducción que nos habla de objetivos. Entonces la idea es entender la importancia de la seguridad eléctrica, identificar riesgos comunes asociados con la electricidad y aprender medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. ¿Qué es la seguridad eléctrica? Entonces nos dice acá que es un conjunto de medidas y prácticas destinadas a prevenir accidentes y daños causados por la electricidad. Se enfoca en proteger a las personas, los equipos y la propiedad de los riesgos eléctricos. La electricidad es peligrosa y puede causar lesiones graves o incluso la muerte. La seguridad eléctrica reduce el riesgo de choques eléctricos y quemaduras. ¿Qué es la seguridad eléctrica? Entonces vamos a mirar acá las definiciones. A ver qué nos dice. Siempre este tipo de definiciones pues toca examinarlas con cuidado. Tenemos que acostumbrarnos a ellas, dado que las normas y dado que los manuales, los handbook, todo lo relacionado con la electricidad, pues siempre en los primeros capítulos, siempre nos hace énfasis en las definiciones, entonces toca tener claros esos conceptos. Entonces hay que aprender a leerlos y hay que aprender a entenderlos. Señor, ¿con quién hablo? Buenas noches, Seguir. Listo, Seguir, no hay problema. Después revisa la grabación. Listo, con gusto. Para el jueves, jueves 18. Ya vamos a hablar de eso. Ahorita ya les informo ahí por el grupo. Listo. Bueno, con gusto. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces les decía que hay que saber entender y comprender el tema de las definiciones. Entonces acá nos dice que la electricidad es una de las principales causas de incendio en edificios. Medidas adecuadas previenen sobrecargas y cortocircuitos minimizando el riesgo de incendios. Los fallos eléctricos pueden dañar equipos costosos y la infraestructura. Mantener equipos y sistemas eléctricos en buen estado evita pérdidas económicas. Entonces ya vamos a hablar de la parte del buen estado de los equipos. Entonces acá tenemos algunas imágenes de lo más común que nos puede suceder a nosotros como usuarios de la energía eléctrica, como personas de pronto no expertas de la electricidad, que de pronto como ciudadanos comunes y corriente podemos cometer este tipo de errores. Entonces, pues la idea no es, la idea es que ya nosotros con cierta experticia, cierta experiencia en el campo de la electricidad, pues no cometamos estos errores y podamos solucionar pequeños inconvenientes que nos puedan surgir en la casa. Listo, Balmer. Ya miramos, entonces ya le dejo un espacio para que su merced nos comparta algo de su experiencia. Entonces voy a tratar de hacer esto muy rápido y miramos co- eh, los aportes que su merced tiene para ofrecernos. Listo, entonces les comentaba que pues la seguridad eléctrica la podemos aplicar tanto en el hogar como en el trabajo como en el espacio público.
Entonces es importante siempre tener en cuenta que sin importar el lugar donde estemos, hay que estar presente con todo este tipo de recomendaciones y con todo este tipo de sucesos que nos relacionen con la parte eléctrica. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que en el hogar el uso seguro de electrodomésticos y equipos eléctricos y manteniendo las instalaciones eléctricas domésticas. Entonces, tratar de cuando nosotros hagamos una interpretación de los códigos y de las normas, em, de pronto entenderlas desde el punto de vista de usuarios y no tanto desde el punto de vista em, de la parte profesional. Sí, Nelson, buenas noches. Sí, listo, Nelson. Sí, pues la idea es que ustedes en el ámbito, pues que estén en el ámbito laboral o del hogar, pues aplicar estas ideas. Su merced habla de pronto del cálculo del cuadro de carga. ¿A eso se refiere? El tema del cuadro de carga tiene diferentes puntos de vista. Es decir, desde el punto de vista domiciliario, hay unas tablas ya preestablecidas. En este caso, esas tablas las ofrece Codensa o Enel y esas tablas ya están hechas de acuerdo al estrato socioeconómico. No sé si de pronto en clases pasadas creo que ya habíamos comentado algo de eso. Entonces, ya eso está hecho, no hay que hacerlo. En el caso de la industria, ese cálculo sí lo tenemos que hacer porque ese cálculo incluye de pronto maquinaria específica con algunas características especiales, de pronto también en el número de maquinaria. Entonces ese cálculo sí hay que hacerlo específicamente para donde vayamos a- a realizar nuestro cuadro de carga. En la parte domiciliaria, como les digo, ya esas tablas están establecidas. Nosotros las podemos consultar por internet y él me dice de acuerdo al estrato cómo debo yo hacer mi cuadro de cargas, mi configuración. Entonces, en clases posteriores vamos a mirar algo de eso. No vamos a entrar tanto al detalle porque es un poquito complejo. Nos tocaría ver los cuadros, qué es un diagrama unifilar, nos tocaría mirar algo de AutoCAD, entonces ya no nos da el tiempo. Entonces estamos tratando de hacer esto muy resumido y pues tenerlo sí, sí, obviamente en mente y ya sería para cursos posteriores, para hacer un curso posterior, de pronto para que se animen a hacerlo.
Listo, Nelson. Bueno, gracias por la intervención. Vamos a tratar de esto para no alargar tanto porque tenemos que mirar la parte de la tarea. Ahí hay algunas dudas, entonces también para darle el espacio acá a Valmer que nos aporte la parte de la seguridad. Listo, entonces seguimos acá. Entonces ya habíamos hablado de la seguridad en el hogar. Ahora miramos acá la parte del trabajo. Entonces acá nos habla ya de aplicación de normativas de seguridad en entornos industriales y comerciales. Nos habla también de la capacitación y seguridad eléctrica para empleados. Entonces ya son dos conceptos nuevos, el tema de la normativa y el tema de la capacitación. También tenemos acá que tener en cuenta la parte de la seguridad eléctrica en espacios públicos. Entonces, esto ya le compete de pronto más a la empresa distribuidora, eh, la encargada del mantenimiento adecuado de sistemas eléctricos en espacios públicos y la implementación de medidas de seguridad en eventos y lugares concurridos. Entonces acá, bueno, no me voy a detener mucho, esto ya lo habíamos revisado. eh, la importancia de tener los fundamentos, los principales fundamentos, pues bien claros, bien interiorizados para el momento de nosotros tener la posibilidad de leer las normas, saberlas interpretar, porque ahí pues se maneja mucho el lenguaje técnico, entonces tenemos que tener en cuenta saber leer ese lenguaje, saber entender esos conceptos que nos dicen ahí. Entonces acá habíamos revisado en la primera clase que era el flujo que era la corriente, que era el flujo de electrones. Habíamos dicho que existen dos tipos de corriente, la corriente continua, la corriente alterna, que la corriente alterna es la que nosotros utilizamos en la vida diaria, mm, que es la que viene del transformador y pues a partir de eso se distribuye en nuestra casa. Hay elementos que funcionan con corriente alterna, otros que funcionan con corriente directa, entonces también ese tema hay que tenerlo ahí bien claro en la mente. Entonces, ese flujo de electrones a través de un conductor nos genera calor. Ese calor va dañando el aislamiento de los cables, va deteriorando la vida útil de los conductores. Entonces, por eso es que suceden cosas como las sobrecargas y los cortocircuitos. Acá en principios fundamentales también nos hablan de una de las manifestaciones de la electricidad, de la conversión de una energía a otra. Por ejemplo, acá tenemos primero la energía eléctrica se transforma en energía térmica en aparatos comunes que nosotros podemos encontrar en la casa, como las planchas, las duchas, los hornos, los sistemas de calefacción. Utilizan pues este principio físico que es la transformación de la energía eléctrica a la energía térmica. Otra de las manifestaciones pues es la, la luz, en donde la corriente eléctrica pues puede hacer, eh, en la última tecnología LED se transforma en luz visible. Entonces teníamos acá los bombillos antiguos, estos incandescentes y halógenos, y ahorita tenemos la parte de los LEDs, que ya lo tratamos pues en sesiones pasadas, ya explicamos muy eh, generalmente el funcionamiento de la tecnología LED. Otra de las manifestaciones de la electricidad, pues es el movimiento. Entonces la corriente eléctrica puede convertir energía eléctrica en energía mecánica, que es lo que sucede pues en los motores, que están presentes en cualquier elemento, cualquier equipo, cualquier electrodoméstico que nosotros tengamos en la casa, en el trabajo, en la parte pública, donde sea, nos encontramos todo el tiempo con este tipo de motores.
Bueno, acá hablando ya un poquito entrando más en materia, hablamos de los riesgos comunes que genera pues las instalaciones eléctricas. Entonces, como les decía, acá pues tenemos unas definiciones, hay que saberlas interpretar. Entonces tenemos la definición de sobrecarga que nos dice que ocurre cuando se conectan demasiados dispositivos a un circuito excediendo su capacidad. Entonces ya vamos a mirar algunos ejemplos. Acá nos dice uso excesivo de enchufes múltiples o extensiones o conexión de equipos de alta potencia en un solo circuito. Entonces, esto puede suceder a pequeña, a mediana y a grande escala. Acá, por ejemplo, se incendió esta subestación. Entonces, esto ya es a gran escala, ya la sobrecarga tuvo que haber sido pues muy grande. Acá falló el tema del aislamiento. Entonces puede generar este tipo de accidentes, donde pues acá vemos que es pues bastante grave. O algo a pequeña escala que nos puede suceder a nosotros, a cualquier persona, que pues no tenga la educación eléctrica, los conocimientos de la electricidad. Esto no lo hace de pronto de mala fe, no lo hace de con mala intención, sino que es de pronto alguna eh, impericia o falta de conocimiento. Entonces acá podemos ver que al conectar muchos elementos en una toma, pues vamos a generar un problema en los conductores internos, los que van acá dentro de la pared, porque esa corriente se excede al límite del calibre del cable, generando a través del tiempo deterioro en el aislamiento, porque pues esto no se va a quemar de un día para el otro, sino que esto en 1, 2, 3, 4 años se deteriora ese aislamiento, generando pues problemas de cortocircuito y de sobrecarga. Entonces acá tenemos que tener em, claro que es un cortocircuito. Entonces el cortocircuito ocurre cuando dos conductores con diferente potencial entran en contacto directo, creando una ruta de baja resistencia. Esa es la definición técnica. Entonces, causas comunes, lo que estamos hablando, aislamiento de cables dañado y conexiones defectuosas. Entonces acá podemos ver gráficamente cómo el cable, el aislamiento, se va deteriorando por ese eh, paso excesivo de corriente. Entonces esto va generando calor. Ese calor va consumiendo poco a poco el aislamiento del cable. Y si ambos cables pues sufren ese mismo daño, pues van a hacer contacto. Entonces todos sabemos que el contacto entre la fase y el neutro, o si es un sistema trifásico, el contacto de las fases pues va a generar una chispa, va a generar un exceso de energía ahí, que va a producir una llama, y esa llama pues se puede propagar por medio del aislamiento, por medio de este caucho, y va a generar problemas como pues los incendios. Acá la otra parte era la parte de los malos contactos. Entonces no se asegura, este tornillo no se asegura bien al cable, queda suelto y acá se puede generar un punto caliente y eso genera calor. Ese calor genera que se derrita este plástico y puede haber la probabilidad, la posibilidad de que se junten estas dos terminales, generando ahí pues un cortocircuito. Esa es la definición de cortocircuito. Si nos vamos ya a la parte estrictamente matemática de teoría de circuitos, la definición de cortocircuito es resistencia cero. Pero pues acá lo estamos analizando desde un punto de vista más intuitivo, más gráfico, más visual. Entonces acá nos dice, nos habla algo de las consecuencias de la falta de seguridad, pues entonces son las que intuitivamente entendemos, las que son más obvias para nosotros. Entonces vamos a leer la definición. Nos dice que en equipos defectuosos tenemos equipos eléctricos que funcionan mal o tienen daños estructurales. Causas comunes: uso prolongado sin mantenimiento, daños físicos de los dispositivos.
Entonces acá podemos ver que nosotros a veces utilizamos este tipo de cables que están en mal estado y pues podemos generar un accidente doméstico. De pronto que haya un tapete, una cobija, una cortina por ahí cerca, eso genera calor y puede inducir una llama y pues eso ya sabemos en qué puede terminar. Acá cuando hablamos de equipos defectuosos, entonces lo mismo. De pronto por roedores, por malos mantenimientos o por nulos mantenimientos, entonces dejamos que estos equipos pues a través del tiempo eh, no le hacemos el respectivo mantenimiento, entonces esto va a generar unos contactos con las carcasas, unos contactos entre los cables y va a generar posibles cortocircuitos y va a generar pues algún accidente, no solamente daño del equipo, sino daño a personas o incluso pues puede generar alguna llama o fuego y pues eso se puede extender. Entonces toca tener cuidado con el mantenimiento de los equipos. Y pues ni hablar del mantenimiento en la parte industrial, pues donde tenemos eso ya es más estricto porque ya pues ahí hay unas fechas programadas para esos mantenimientos preventivos. Entonces siempre enfocarnos en lo preventivo antes que en lo correctivo. Entonces acá precisamente estamos hablando de eso, de la parte de la prevención. Siempre pues es mejor enfocarnos en la prevención que en la corrección. Entonces hay que hacer algunas inspecciones regulares, realizar inspecciones periódicas en las instalaciones eléctricas para detectar problemas potenciales antes de que se conviertan en riesgos graves. Esto aplica, como les digo, a la parte doméstica como en la parte industrial. Entonces acá tenemos algunos puntos claves, algunos tips. Entonces nos dice revisar el estado de los cables, enchufes y dispositivos eléctricos, identificar signos de desgaste, daño o sobrecalentamiento, asegurarse de que las conexiones estén seguras y sin corrosión. Entonces esto pues suena fácil para nosotros que pues ya tenemos alguna idea de electricidad. Ahí pues la mayoría de las personas no tienen esas capacitaciones, esa formación, entonces pues por eso es que sucede lo que sucede. Entonces acá nos habla de equipos adecuados y certificados, entonces nos da como también el paso a paso, como en la guía de cómo debemos manejar los equipos. Nos dice, por ejemplo, que utilizar equipos eléctricos que cumplan con las normas de seguridad y que estén certificados por organismos reconocidos. En puntos claves, pues vuelve y nos hace el mismo énfasis anterior, que es verificar los equipos que tengan etiquetas de certificación de seguridad, como el CE, el UL y el ISO. También nos habla de usar cables y dispositivos con la capacidad adecuada con la carga eléctrica y evitar el uso de equipos de baja calidad o no certificados. Entonces acá ya hablamos de la certificación desde el punto de vista no de las personas, sino desde el punto de vista de los equipos, que sean equipos certificados. Acá hablamos de la correcta instalación y mantenimiento de cables y enchufes, entonces asegurarse de que la instalación eléctrica sea realizada por profesionales calificados y mantenerla en buen estado. Entonces acá pues ya empezamos a tocar algo clave, que es el tema de los profesionales certificados, o sea, no lo puede hacer cualquier persona. Entonces ya vamos a mirar más adelante que eso está consignado en las normas, en la NTC 2050 y en el reglamento, en el RETIE. Entonces ya vamos a mirar algo de eso. Acá nos habla de utilizar materiales adecuados y de calidad para la instalación, realizar mantenimientos preventivos y correctivos regularmente, mantener los cables organizados y evitar sobrecargas en los enchufes. Entonces es más de lo mismo, más de las mismas recomendaciones. Acá podemos hablar algo de los elementos de protección personal. Entonces, como ustedes saben, esto aplica no solamente para el tema de la electricidad, sino para pues el, cualquiera sea la profesión que nosotros ejerzamos, siempre va a haber
unos elementos de protección personal. En este caso, pues estamos hablando específicamente de la electricidad. Entonces vamos a mirar cuáles son algunos de estos elementos. Entonces acá tenemos los guantes aislantes. Entonces estos son diseñados para proteger contra choques eléctricos al trabajar con o cerca de circuitos eléctricos. Entonces algunas de las características es que son fabricados con materiales aislantes como caucho, disponibles en diferentes clases para distintas tensiones eléctricas. Acá nos dice algo es del uso correcto, entonces nos dice que hay que inspeccionar guantes antes de cada uso para detectar daños, usar siempre en combinación con otros elementos de protección como protectores de cuero. Entonces acá tenemos diferentes tipos de guantes. Entonces, por ejemplo, en la parte de media, de baja, media, alta tensión, dependiendo del nivel de voltaje, podemos escoger el tipo de guantes que vamos a utilizar. Entonces no es lo mismo una persona que está trabajando con protoboards a una persona que está trabajando, por ejemplo, en líneas de 11.400 voltios, de 13.200 voltios, de 500.000 voltios. Entonces el equipo de protección es diferente y pues los guantes no son la excepción. Por ejemplo, en el tema de alta tensión, hay unos guantes que no se requieren que sean aislantes, sino todo lo contrario, que sean conductores, por el tema de que de los cables de transmisión debemos mantener unas líneas equipotenciales, tenemos que estar a la misma potencial de esas líneas, entonces tanto el overol, las botas y los guantes tienen que ser equipos que vayan a estar al mismo potencial de las líneas. Entonces hay que tener en cuenta eso, en qué parte en qué niveles de tensión vamos a trabajar para asimismo comprar los elementos de protección. Acá, por ejemplo, nos habla también de las gafas. Las gafas están diseñadas para proteger los ojos de posibles arcos eléctricos, chispas y otros peligros. Entonces, tienen que cumplir algunas características, tienen que ser resistentes a impactos y tener una protección lateral para evitar la entrada de objetos voladores, de objetos extraños. Entonces, acá nos habla del uso correcto, nos dice que hay que asegurarse de que las gafas estén bien ajustadas y en buen estado, utilizar en cualquier situación donde haya riesgo de arcos eléctricos o proyecciones. Entonces, no solamente es tener los elementos de protección, sino pues saberlos utilizar y que estos estén en buen estado. Acá algo también que tenemos que tener en cuenta, que debemos saber, es el tema de los arcos eléctricos. Entonces ahí tenemos que mirar cuál es la probabilidad de que haya un arco eléctrico para pues así obviamente incrementar el tema de la seguridad con los elementos de protección personal, en este caso pues las gafas, unas gafas adecuadas para este tipo de tareas. Entonces acá podemos ver cómo una persona está trabajando con sus gafas, con su casco. Acá, por ejemplo, pues no tiene los guantes. Entonces ahí donde hablaban el tipo de que tenemos que combinar, que tenemos que tener todos los elementos, pues de nada sirve tener gafas y cascos si no tenemos pues los guantes. Entonces es importante. De pronto trabajar con esos guantes puede ser un poco incómodo, eh, porque pues todos los guantes no son de la misma calidad, pero pues se hace de primordial, o sea, es primordial el uso de esos elementos porque pues nos pueden salvar la vida, nos pueden salvar de alguna quemadura, de algún accidente que podamos hacer ahí por un mal contacto o algo, porque pues ustedes saben que hay procedimientos que tienen que hacerse con trabajos en tensión, o sea, no podemos apagar siempre los tableros o las líneas para hacerles el mantenimiento, sino que tenemos que trabajar en tensión. Entonces se hace de primordial importancia estos elementos de protección. Acá nos habla también de la ropa, de los overoles, entonces también nos habla de la parte de las características que tienen que pues, tener tejidos resistentes a las llamas y al calor y tiene que cubrir completamente el cuerpo,
cuerpo, incluyendo brazos y piernas. Nos habla también de la parte del uso adecuado y del buen estado de la ropa, que no puede tener pues ni desgarros ni daños. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una persona que está trabajando con líneas de media tensión. Entonces acá se hace más de primordial relevancia el tema de la seguridad, porque pues estos ya son trabajos más especializados que pues es una persona que ya tiene una capacitación muy fuerte en el tema de la electricidad. Entonces el tema de los elementos de protección, ellos pues los tienen que seguir pues al pie de la letra. Acá nos habla algo de los protocolos en caso de emergencia. Entonces, por ejemplo, nos dice que pues llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, pues en este caso nosotros llamaríamos a una ambulancia o a la policía para que llame la ambulancia. Entonces, tratar de siempre buscar ayuda a gente profesional, a gente especializada. Si de pronto nosotros tenemos alguna capacitación de primeros auxilios, pues podríamos intervenir. De lo contrario, pues tratar de no hacerlo. Acá, por ejemplo, nos habla si que podemos hacer un corte de energía, siempre y cuando este corte nosotros tengamos la, mm, la certeza de que es seguro hacerlo, porque entonces podríamos incurrir de pronto en un daño peor, podríamos terminar de lesionar a la persona o lesionarnos nosotros mismos. Entonces este corte de energía lo podemos hacer siempre y cuando estemos 100% seguros de que lo podamos hacer. Acá nos habla de no tocar a las personas afectadas si aún hay riesgo eléctrico presente. Entonces es como algo trivial, algo lógico, que pues no podemos ir a tocar a una persona que esté afectada. Bueno, acá Alejandra nos está haciendo una pregunta, voy a leerla. ¿Cómo sé qué elementos debo usar de acuerdo al nivel de tensión? Trabajo en una empresa contratista de Enel y los trabajadores se rehúsan a usar los EPPs guantes clase 1 porque ellos manifiestan que trabajan a 120. Entonces, toca mirar ahorita el RETI en esa parte, lo que te digo, Alejandra. Así sea que estemos trabajando con la protobar, que eso pues imagínate, son 9 voltios, 12 voltios, estamos obligados en un laboratorio, por ejemplo, estamos obligados a usar los elementos de protección personal. Pues imagínate ya en una empresa como en él, pues obviamente están obligados y eso está en la norma. Entonces ya vamos a mirar la NTC 2050 o el RETIE y vamos a buscar a ver, de acuerdo al nivel de tensión, cuáles guantes son los que deberían usar ellos. Protocolos en caso de emergencia, entonces evaluar la situación, determinar el estado de la persona afectada, si respira, si está consciente, administrar los primeros auxilios, respiración artificial, bueno, pero eso ya se necesita que alguna persona pues ya tenga la capacitación de esa parte. Listo, ya le doy la palabra, a ver, ya voy a terminar acá con esto y ya le doy la palabra. Esperar al personal médico, entonces lo que le digo, personas que estén capacitadas para eso. Y luego del incidente, pues hacer un reporte, una investigación y notificar a los supervisores qué fue lo que sucedió. Acá nos habla algo de las normativas generales. Entonces en Colombia la seguridad eléctrica está regulada por varias normas y códigos. Por ejemplo, la ley 1715/2014 establece disposiciones sobre seguridad integral en la instalación y uso de sistemas eléctricos. Existe también la norma técnica colombiana, la NTC 2050, em,
donde podemos encontrar pues todo lo relacionado con las normas de seguridad y las maniobras los procederes que tenemos que tener pues con todas las instalaciones eléctricas, bien sea de baja, media o alta tensión, todo está ahí consignado. Esta norma está basada en normas internacionales, una norma de Estados Unidos, eh, que a su vez está pues basada en normas europeas. Entonces, todas estas normas son prácticamente las mismas, son traducciones, tienen sus actualizaciones, tienen sus características especiales de acuerdo al país, tienen sus particularidades, pero en general podríamos decir que son las mismas que encontramos internacionalmente. Acá tenemos la NTC 4547, que esa es especializada en el tema de las descargas atmosféricas. Entonces, para aquellas personas que están trabajando especialmente en la parte de los pararrayos y en la parte de las puestas a tierra. Entonces, acá tenemos el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Ahí nos habla de los requisitos mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas y su aplicación es obligatorio para instalaciones nuevas y modificaciones en sistemas eléctricos. Entonces, el incumplimiento de estas normas puede acarrear pues sanciones, puede haber multas y acciones legales, pues dependiendo de la gravedad o de la infracción. Listo, entonces, bueno, nos quedan 10 minutos, le voy a dar la palabra al compañero. Eh, no sé si El decreto 1072. Ese decreto 1072 establece que para toda actividad que vaya a desarrollar un trabajador, lo primero que se debe hacer es identificar los peligros. Después de identificar los peligros, evaluar los riesgos. Después de evaluar los riesgos, priorizarlos y establecer las medidas de control. Pero lo más importante aquí con respecto al riesgo eléctrico es que el riesgo eléctrico en Colombia se considera una tarea crítica. Cuando hablamos de una tarea crítica, es que aquellos trabajadores que están expuestos a las labores que ejecutan con la electricidad deben estar clasificados en una clase de riesgo especial, que esa clase de riesgo es 5 ante la administradora de riesgos laborales. Que un trabajador que vaya a laborar con tareas de riesgo eléctrico no puede estar clasificado o estar pagando la empresa por él en una clase de riesgo 1, porque si eso sucediera, el día de mañana que no cree, que creemos que no se presente, pero que se llegara a presentar un evento, el cubrimiento sería desfavorable para el trabajador con respecto a la liquidación de prestaciones económicas a las que tendría derecho post accidente, por indemnización o por indemnización para la familia por muerte del trabajador. Eso es lo más importante. Entonces, primero, que la electricidad es considerada una tarea crítica. Segundo, que cuando nosotros establecemos una tarea crítica, lo primero que tenemos que hacer es un perfil de cargo. Ese perfil de cargo se establece bajo todos los parámetros y los riesgos asociados a que va a estar expuesto el trabajador. Y de ahí se van a realizar unas valoraciones médicas ocupacionales para poder prever que el trabajador no tenga algunas enfermedades que puedan favorecer un accidente. Y además de ello, ese profesiograma se envía a la IPS con la que la empresa contrata al trabajo, con la que la empresa contrata para que le hagan las valoraciones médicas, para que ese médico laboral verifique que ese trabajador cumple con esas condiciones, para que el médico laboral pueda dar un aval, un concepto de aptitud, de apto o apto con restricciones para la labor. El médico laboral se basa en el profesiograma. El profesiograma es levantado por el profesional en seguridad y salud en el trabajo en conjunto con el médico laboral de la empresa. Es por ello que no es lo mismo enviar a un trabajador a realizar
por decirlo, tareas de aseo y mantenimiento, a enviar a un trabajador que va a estar laborando directamente con líneas eléctricas, con diferentes tensiones. Los exámenes médicos son diferentes para ambos, porque el de aseo general puede estar con énfasis a nivel músculo-esquelético, mientras que el trabajador que va a exponerse a la electricidad puede estar orientado directamente a ritmo cardíaco, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Por otro lado, después de la valoración ocupacional, recuerden que todos los trabajadores deben ser sometidos a un proceso de inducción. Inducción donde se les debe indicar cuál va a ser el riesgo al cual van a estar expuestos y cuáles son las tareas que van a desarrollar. Y basado en eso, van a tener unas medidas de prevención y unas medidas de protección. Medidas de prevención como son los diferentes protocolos establecidos por la organización para llevar a cabo cada tarea, así como lo establece el reglamento RITIE, ¿sí? Que es el reglamento técnico, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, y asimismo lo establece la resolución 5018, que es la que establece cómo se deben desarrollar los sistemas de gestión para las empresas del sistema eléctrico. Eso como básicamente. Lo más importante también era comentarles que los elementos de protección personal son el último recurso que los profesionales en seguridad y salud en el trabajo tenemos en cuenta para poder intervenir dentro de las medidas en la fuente, en el medio o en las personas. Porque los elementos de protección personal no van con nosotros. Entonces preferimos intervenir la fuente para disminuir ese peligro o instalar diferentes equipos que prevengan ese tipo de situaciones. Dentro del sector eléctrico manejamos mucho lo que es el bloqueo y el etiquetado, pero eso hace parte que siempre que se va a trabajar con riesgo eléctrico se deben guardar las 5 reglas de oro. Esas 5 reglas de oro se establecen tanto en el RITIE como en la resolución 5018, donde esas 5 reglas son: la primera, efectuar un corte que sea visible de todas las fuentes de tensión. El segundo, efectuar una condenación o bloqueo y etiquetado de los aparatos de corte. El tercero, verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases. El cuarto, instalar una puesta a tierra y poner en cortocircuito. Y el quinto, señalizar y delimitar. No sé, profe, si usted va a profundizar un poco más en eso, pero es como lo más claro que se debe tener en cuenta. Quería como aportar esa parte en referencia. De igual manera, con respecto a la pregunta de la compañera, si un trabajador no quiere usar los elementos de protección personal, es una violación al reglamento interno de trabajo, y si viola el reglamento interno de trabajo, perdón, es una violación primero del reglamento de higiene y seguridad industrial, que dice que todo trabajador debe usar los elementos de protección personal que se le han entregado. Y segundo, si viola... Disculpe, Valmir, lo interrumpo. Es que Sí, ya se nos va a cortar la llamada, entonces tomémonos el descanso y ahorita cuando volvamos, pues retomamos, ¿listo? claro que sí, claro que sí. Listo, Gracias, listo. Entonces, perdón por haberlo interrumpido, pero es que ya se va a cortar la llamada. tranquilo. Listo, entonces ya ahorita retomamos, les envío el link y seguimos charlando de esto. Y le damos nuevamente la palabra a Valmer para que siga con su exposición. Entonces, siga Valmer, por favor. Gracias, profe. Íbamos en lo que era la pregunta por parte de la compañera y les Sí, comentaba señor. que las empresas deben tener... Perdón, ¿quién fue la que hizo la pregunta? Alejandra, creo. ¿O Viviana? No, Alejandra. Sí, señor. Listo, Alejandra. Alejandra, entonces tener en cuenta primero que cuando nosotros ingresamos a una empresa, lo primero que firmamos es un contrato de trabajo. En ese contrato de trabajo viene
del reglamento interno de trabajo establecido por el ministerio que los trabajadores deben cumplir con unas normas, tienen unos deberes. Dentro de esos deberes está cumplir las normas y colocarse los elementos de protección personal. Pero recuerden que también yo me coloco los elementos de protección personal como trabajador siempre y cuando me hayan dado la instrucción de cómo utilizar esos elementos de protección personal y ante qué riesgos y peligros los debo utilizar. Además de ello, cada cuánto los debo inspeccionar para poder verificar que en realidad me protejan cuando me voy a exponer a ese riesgo o al peligro. ¿Es claro? Es decir, el hecho de yo no querer usar un elemento de protección personal no quiere decir que voy a desligar la responsabilidad, porque eso implicaría por parte de seguridad y salud en el trabajo, el HS, HSEQ, el auxiliar de seguridad y salud en el trabajo, que usted está violando una norma. El, el SST o auxiliar de seguridad y salud en el trabajo no te va a sancionar, pero él lo que sí va a hacer es enviarte a recursos humanos, donde en recursos humanos te van a realizar un debido proceso, como lo dice el reglamento interno de trabajo, que todo trabajador que incumpla una norma debe ser sometido a un debido proceso. Ese debido proceso el trabajador debe ser citado para llamarlo y aclare la situación, qué fue lo que sucedió. Y allí se va a escuchar al trabajador en versión libre. Si el trabajador quiere llevar un testigo, puede llevar ese testigo, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que el trabajador siempre debe usar los elementos de protección personal. En referencia a lo que decía el profe Henry, y muy acertado, de que hay diferentes tipos de elementos de protección personal. Y hacía referencia principalmente a los guantes de protección, porque es que el hecho de entregar un elemento de protección personal como guantes no es ir al mercado y encontrar alguno y encontrárselo al trabajador. Por eso les decía que lo primero que el administrador del sistema de gestión debe hacer una identificación del peligro. Con esa identificación del peligro va a valorar el riesgo. Después de valorar el riesgo lo va a priorizar y se va a dar cuenta en qué tarea se lleva a cabo. Y de acuerdo a las tareas específicas, para el caso que nos toca a nosotros, como son los tipos de tensiones. Hay tensión baja, tensión media, tensión alta. Hay trabajos que se hacen en línea viva, es decir, funcionando normalmente la tensión, la línea, y trabajos que se hacen en línea muerta. Para ambos se deben llevar a cabo las 5 reglas de oro. Profe Henry, usted me corrige. Sí, señor. No, las reglas de oro solo aplican para trabajo sin tensión, Correcto. porque no tendría sentido trabajar, En si línea estamos viva. trabajando en tensión, por ejemplo, la quinta regla nos dice que hagamos un cortocircuito entre las fases y lo aterricemos. Esto Es no tiene correcto. sentido desde la teoría de circuitos, porque cómo voy a hacer un aterrizaje de fases en línea viva. Entonces no tiene sentido. Entonces las Claro, reglas de oro aplican únicamente para trabajos sin tensión. correcto. Desde ese punto de vista, cuando se tiene claro cuál es la tarea, para esa tarea hay unos protocolos específicos que se deben llevar a cabo. Esos protocolos se llevan siempre paso a paso, ¿sí? Y lo más importante en la corriente eléctrica es siempre tener mucho cuidado con ese manejo, como lo decía el profe. Nosotros no vemos el riesgo, pero el riesgo está ahí, siempre está ahí. Y por una saturación de corriente, como encontramos en las tomacorrientes, que conectamos diferentes tipos de conectores que nos permiten hacer una superextensión de lo que es la conexión, eso nos va a generar un riesgo. Ese riesgo puede ser incrementar la temperatura de los conductores y como lo decía el profe, la temperatura, esa temperatura puede generar un daño en el cable, en el protector del cable y puede consumirlo totalmente, une los dos conductores positivo y negativo y se genera lo que nos decía el profesor que es un cortocircuito. En Colombia
el 75% de los incendios que se presentan en los hogares son por condiciones eléctricas, ¿sí? Profe, dejo ahí para que continuemos o si ya hay algunas preguntas en las que yo le pueda ayudar. Listo, Walmer, gracias por su intervención. Creo que fue muy productiva para todos. Yo quiero escuchar a Alejandra que nos cuente cómo fue el caso que ella vivió allá en la empresa, pues ella está trabajando allá en Enel, entonces para que nos cuente. Cuéntanos, Alejandra, y vamos de pronto resolviendo alguna otra duda que vaya surgiendo. No, profe, realmente fue un comentario que hicieron, entonces por eso preguntaba. Y realmente es donde encuentro puntualmente los elementos que usará de acuerdo al nivel de tensión. Esa era como la pregunta. Ok, bueno, acá entre líneas, Balmer pues nos hizo una aclaración que pues hay que hacer un estudio de identificar el riesgo. Él nos dice un paso a paso ahí, identificar el riesgo y priorizarlo, si no estoy mal. Entonces, una vez que nosotros identifiquemos el riesgo, si vamos a trabajar, en este caso, para poner un ejemplo, si vamos a trabajar en hacer un trabajo con tensión o vamos a hacer un trabajo sin tensión, eso sería ya la identificación, ¿cierto? Porque son muy diferentes los tipos de los elementos de protección personal para un trabajo o para el otro. Por ejemplo, las personas que van a trabajar en tensión, lo que yo te decía, los guantes no pueden ser dieléctricos, depende del nivel de tensión. Por ejemplo, en las líneas de 34.5 o de 500 kilovoltios, esos guantes, en lugar de ser dieléctricos, tienen que ser conductores. ¿Por qué? Porque esos trabajos se hacen desde un punto de vista de la equipotencialidad de las líneas. Entonces esas líneas están a una tensión y ese personaje, ese trabajador, tiene que estar a la misma tensión de la línea. Entonces por eso existen ese tipo de elementos. Entonces no podemos decir que todos los guantes aislantes sirven para cualquier trabajo eléctrico. Depende del trabajo y depende de la tensión. Es correcto, profe, porque dependiendo de la tensión es que yo voy a verificar cuánto tengo que proteger a ese trabajador. Y cuando hablamos de protección del trabajador, estamos hablando desde el elemento de dotación, que hablamos de los overoles, como usted lo decía. Para ese elemento de dotación yo tengo que realizar una ficha técnica donde determino cuál es la tensión a la que se puede exponer ese trabajador. Y de acuerdo a esa tensión, tengo que buscar un tipo de tela que me cumpla con unos parámetros ignífugos para que en caso tal que el trabajador se exponga a ese voltaje y sea proyectado, vaya a ser mucho menor la consecuencia. Pueden haber quemaduras, pero como la tela es ignífuga, quiere decir que la tela va a resistir una temperatura X a la exposición de un cortocircuito o a la exposición de otro evento que se puede presentar, ¿sí? Que es el arco eléctrico. Entonces hablamos desde ese overall, donde ese overall contiene lo que es la tela, lo que es el cierre en caso tal, lo que es la botonería, lo que son los hilos, lo que son todos sus componentes, vienen ignífugos para poder proteger al trabajador. Eso hablamos de los elementos de dotación. Una ficha técnica. Otra ficha técnica son los elementos de protección personal, ¿sí? Que son elementos de protección personal generales, ¿sí? Y otro que son los elementos de protección personal para exposición a riesgo eléctrico. Y de acuerdo a eso, yo, si tengo ya la ficha técnica, yo voy a verificar con las diferentes entidades, empresas que producen los elementos de protección personal para prevención ante la presencia del riesgo eléctrico, quién me puede construir o si ya existen los guantes en el mercado para yo poderlos comprar. Entonces son tres cosas: elementos de dotación,
que la dotación, recuerden, la dotación se entrega de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley, que se entregan 4 veces al año, ¿sí? Entonces, el elemento dotación, en este caso el overall, fuera de ser un elemento de dotación, sería un elemento de protección. La diferencia entre los dos es que los elementos de dotación se entregan X en tanto tiempo, mientras que los elementos de protección personal deben estar siempre disponibles para cuando el trabajador tenga la necesidad de utilizarlos. Es importante aclarar eso, profesor. Gracias. Listo, Barber, muchísimas gracias por la intervención. No sé si tengas alguna duda adicional, Alejandra. No, señor. ¿Ya quedó más o menos claro? Sí, señor. Listo, Alejandra. Bueno, como habíamos dicho, eh, pues vamos a tratar el tema de las dudas acerca de la tarea. Pues agradecer acá a Balmer que pues nos dio esta exposición muy pertinente pues con lo que estábamos hablando hoy. Se ve que pues está bastante documentado. Entonces, gracias Balmer por la intervención. Entonces, aprovechemos estos 20 minutos que nos queda, esta media hora, y miramos a ver cómo van ustedes con la tarea, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud. Sí, Alejandra. Profe, pues como te comentaba el viernes, yo pues salgo los viernes tarde del trabajo Sí, y, pues tengo que tomar la clase en el celular. Entonces, incluso viendo la grabación vi que me preguntaste, pero pues yo como iba en el transporte público no escuché. Entonces, realizando el ejercicio, en cuanto al tema de las matrices, o sea, sí, ya en la resolución del del sistema de ecuaciones. el sistema de ecuaciones, no me dio en el Excel, así como tú lo hiciste en la grabación, no me dio. Listo, ya miramos. Entonces, Pero sí. pudiste hacer el montaje en el Tinkercad. No, pues realmente como me quedé ahí, empecé a mirar en internet cómo solucionaba la ecuación, entonces me di por vencida y no, no lo hice en el Tinkercad tampoco. Listo, no te preocupes. Lo importante es, bueno, si no podemos hacer la parte teórica, pues lo importante era hacer la parte del montaje en Tinkercad y pues mirar a ver si más o menos nos daba con lo que hicimos manual. Em, Acá en la grabación, de la clase pasada, pues ahí está todo bien explicado. Entonces, para que revises eso. Sin embargo, pues ahorita, si nos queda algo de tiempo, te explico cómo es lo del Excel, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna otra? Vladimir, Vale, profe. Profe, buenas noches. buenas noches. Pues vamos a empezar por el principio. Pues yo no puedo asistir el viernes por lo que estoy haciendo un técnico. Sí, señor. Entonces, ahorita se me va a poner complejo lo de las clases. Entonces era para avisarle. Por lo que estoy haciendo un técnico presencial. Entonces, estoy entrando a las 6 de la tarde y estoy saliendo a las 10 de la noche. Ok. Eh, Entonces, pues la idea es que revise las grabaciones. Con las grabaciones hay muchas personas que no han podido sacar. sí, o sea, lo importante es que su merced se entere que estoy haciendo el proceso Sí, con el listo, no hay Sena, problema, Vladimir. entonces que me dé permiso para entregarle tareas un poquito más tardecito. Pues igual esta está para el 18, que sería el jueves. ¿Sí? Entonces, pues no importa. Si se pasa de la fecha, pues no importa. Igual el curso ya termina el viernes. Ah, bueno, profe. No, de El todas curso formas. lo tenemos hasta el 22 de julio, pero pues el último día no vamos a hacer sesión, sino vamos a mirarlo del tema de las calificaciones y pues ya la última fecha para entregar las tareas. Ah, bueno, profe.
Entonces tenerlo en ¿Será cuenta, pues posible no, para no, no entregarles pasarse hasta...? del 22, porque es hasta ahí es donde tenemos plazo. Bueno, sí, señor. Entonces, muchas gracias por la comprensión. Listo, sí, señor, con gusto. Sí, Valmer, ¿alguna otra, algo que añadir? Estaba respondiéndole a la compañera. Eh, Alejandra nos pregunta que quién, perdón, leo la pregunta, Alejandra. Nos dice, sin embargo, mi pregunta es, ¿dónde encuentro puntualmente qué elementos debo usar para cada nivel de tensión? Agradezco si tiene el conocimiento. Alejandra, el conocimiento del profesional, del ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo, tiene las competencias para poder construir la ficha técnica necesaria para poder proteger al trabajador. ¿Sí? Con esa ficha técnica vas a ir a los diferentes proveedores que te pueden brindar ese tipo de servicio. Pero es el alcance de control del profesional en seguridad y salud en el trabajo definir esa ficha técnica para poder verificar en el mercado. No es ir al mercado primero y verificar qué hay en el mercado para poder traer al trabajador. Y además de ello, recuerden que para poder entregar un elemento de protección personal, como no hace parte de nuestro cuerpo, estorba, ¿sí? Entonces, nosotros desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo tenemos la obligación de traer unas muestras, entregárselas a unos trabajadores y hacerle seguimiento, ver cómo les ha ido, cuál es el desempeño, si sirve para la tarea o no sirven para la tarea, porque a veces hay elementos de protección en el mercado muy buenos, ¿sí? Pero cuando se ponen directamente a que se le entregan al trabajador para que realice la tarea, lo que hacen es entorpecer la tarea y además de ello generarnos incidentes o accidentes. ¿Sí? Perfecto, gracias, compañero. Listo, Valmer. Igual en el RETIE también mencionan mucho esa parte. Por ejemplo, em, estos elementos de protección personal tienen que pasar por un laboratorio antes y después del trabajo para mirar a ver cómo es la respuesta de esto ante el uso. Entonces hay que mirar también cómo es esa respuesta Lo que yo estoy y utilizando por el gráfico circular, ¿sí? cómo es esa respuesta de esos elementos, si están en buen estado o no, porque pueden estar visualmente bien, pero, pero pueden no cumplir con las especificaciones o con el propósito con el que fueron El componente construidos técnico, sí, señor. por la parte del desgaste. Entonces el desgaste a veces no es visual. Usted lo puede ver bien y va y le hacen una prueba de laboratorio y ese elemento no sirve para nada. Por ejemplo, el casco, los guantes, sucede mucho por el desgaste en el tiempo. Profe, perdón, por eso hablábamos de un protocolo que se establece, es decir, cada cuánto se va a entregar, cuál es la frecuencia por la cual se va a hacer la inspección y además de ello, cuándo se van a hacer los exámenes de laboratorio y si se van a hacer dentro de la misma empresa o se van a hacer por fuera de la empresa, ¿sí? A eso me refiero con los protocolos de uso de los elementos de protección personal, mantenimiento de los mismos y el tiempo de saturación de ellos mismos. Pero eso ya sería pues la parte de, o sea, como las auditorías, para la evaluación que usted menciona, compañero. Es decir, eso creo que, es que no recuerdo bien si son los puntos 10, no, perdónme, 9 y 10 de la 9001, de la 45.000 y la 14.000, que es precisamente las auditorías que hacen la evaluación sobre la mejora, o sea, es la mejora, ¿sí? Y hacen la evaluación sobre eso. Compañero Nelson, te aclaro. Una cosa son las auditorías que se realizan para poder verificar el cumplimiento. Esas Sí, auditorías, recuerda que hay unas normas establecidas para ello, que son las normas ICONTEC. Para yo tal cual. poderme certificar, puede ser por calidad, puede ser por medio ambiente, es decir, calidad 9001,
la 14.000 que es la de medio ambiente. Y 45.000 seguridad y salud en el trabajo, ya me acordó. Gracias, sí lo había leído alguna vez. Sí, que son o sea, el reflejo, o más bien, son los que ayudan a fortalecer la 1072 o la misma 45.000, que es lo que menciona sobre el tema técnico, que es la 1072 de 2015, no, si no recuerdo, ¿no? Sí, la 1072 es el decreto que estableció en el capítulo 6 todo lo que fue el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cuáles son las responsabilidades por parte de los empleadores y de los trabajadores dentro de ese sistema. Y que ese sistema debe ser auditado mínimo una vez al año y debe ser auditado tanto por el profesional en seguridad y salud en el trabajo, por el gerente de la empresa y por el personal del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y conjuntamente lo debía hacer con la administradora de riesgos laborales. Y para ello hay unas fechas establecidas por el ministerio. Pero eso son auditorías, pero las auditorías, ¿qué es lo que verifican internas? Internas del 1072 establecen que hay unos ítems de la 1072 que tú debes cumplir en referencia a elementos de protección personal. Y en elementos de protección personal te dice que debes establecer unos protocolos. Entonces, si yo te voy a auditar internamente como gerente de la empresa o como del comité paritario, yo voy a verificar primero qué dice el protocolo. Y segundo, voy a verificar que ese protocolo esté ajustado a las necesidades del riesgo, ¿sí? Y segundo, que se esté cumpliendo con él. Si yo voy como auditor externo para poder auditarte para la norma, por decirlo, de calidad, voy a verificar que ese protocolo se cumpla para poder entregar un producto conforme. Si es a nivel de 14.000, voy a auditarte para que ese protocolo no me genere ningún daño a nivel del medio ambiente. Y si te voy a auditar por 45.001, voy a verificar que ese producto que estás generando no genera ni daño al medio ambiente, ni genera un producto conforme, pero tampoco me genera enfermedades laborales o accidentes laborales. De acuerdo con eso, pero o sea, la referencia que hizo el profe, la que generó pues ahí el debate, fue lo siguiente, y es de que, o sea, él dice que pues, o sea, se entiende el tema en términos de la normativa. Usted lo puntualizó con las ISO, ¿sí? Pero el profe lo que menciona es el RETIE, que es como ya es el componente técnico, es decir, las características que de acuerdo a la actividad y de acuerdo al entorno, pues se deben tener, ¿para qué? Para asignar o para determinar qué elementos sirven y qué elementos no sirven. Ya entraría después las ISOs, dependiendo obviamente de la especialidad, a hacer el seguimiento no solamente en cuanto al RETIE y el componente técnico, sino viene haciendo el cumplimiento de acuerdo a cada normativa, como usted lo menciona, ¿no? Calidad, seguridad y medio ambiente, ¿no? Claro, Nelson, pero recuerda que dentro del protocolo está el RITIE, porque el protocolo debe ir de acuerdo a lo que establece el RITIE, lo que establece la norma técnica. Por eso te hablaba de protocolos. Me perdí de esa parte, en esa parte sí me perdí, porque es que el RETIE, o sea, el RETIE voy a aplicar para la empresa o la actividad económica de la empresa, ¿sí? Pero si ya es otra empresa con una actividad X, no sé, no se me ocurre la semana, pues esa es la de, por ejemplo, una de alimentos, ya no se va a contemplar el RETIE. ¿Me hago entender o estoy equivocado? Estás equivocado, Nelson, porque independiente que sea una empresa de alimentos, se maneja tanto baja como alta o como media tensión, ¿sí? Entonces, me refiero, aclaré que dentro de la actividad económica, es decir, una cosa es todo lo que es la infraestructura, otra cosa es la actividad como tal, la actividad económica, ¿entiendes? La actividad económica es el objetivo no, el objetivo no, está mal dicho, es de lo que sustenta la empresa, pues sus ingresos, ¿no? Nelson, pero recuerda que cuando construimos un protocolo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, no nos basamos en el tipo de empresa, sino que nos basamos en que las tareas implican que el trabajador se exponga a ese riesgo. Si hay exposición del trabajador al riesgo, se tienen en cuenta o no los protocolos, ¿correcto? Es decir, yo para poder crear un protocolo tengo que ir a verificar en esa tarea cuáles son los riesgos y en esos riesgos cuál es la normatividad que hay a nivel de Colombia. Y les pongo el ejemplo. A nivel de seguridad eléctrica,
de protección eléctrica. ¿Qué existe en Colombia primero? Primero existe el 1072, ¿cierto? Donde dice unos parámetros establecidos a nivel de un sistema. Habilidad general, sí, señor. Luego nos dice que hay una reglamentación eléctrica en Colombia que dice que ese reglamento es el RITIE. Entonces yo tengo que verificar que el protocolo cumpla con el RITIE. ¿Es claro? Y por otro lado me dice que hay una norma que es la resolución 5018, que es la que establece específicamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para riesgo eléctrico. Entonces tengo que tenerlas en cuenta todas. Y te lo digo, independiente si es la razón social de la empresa o si no es inherente a la empresa, sino a algunas tareas como tal. ¿Sí? Entiendo. Listo, compañero. Muchísimas gracias por la intervención. Creo que Carlos tenía algo que añadir al tema. Pues, profe, que Señor. complementando a Valmer y de pronto aclarando las dudas, hemos hablado mucho de elementos de protección y de protocolos y todo, pero digamos no hemos tenido en cuenta tanto los equipos de medición también, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Digamos, si yo voy a hacer una maniobra en una subestación, tengo también que tener en cuenta los equipos de medición que utilizo pues para mirar que la línea sí esté desenergizada. Tengo que tener en cuenta las distancias de seguridad, obviamente las normativas de construcción de las subestaciones, mi equipo de trabajo, mis herramientas también si son dieléctricas. Y pues como estamos hablando también como de una parte tanto de seguridad, se me hace que se les olvidó mencionar la GTC 45, que es donde yo identifico todos estos riesgos también. Ah, sí, cierto. Cierto, Aparte, Carlos. Sí, cierto, sí, aparte, cierto. La técnica, sí, señor. Tiene razón, Carlos. Tiene razón. aparte, Adicionalmente, también tener en cuenta, o sea, el trabajo puede que lo realicemos a nivel de piso, o puede que lo realicemos en un trabajo en alturas, o puede que lo realicemos en un espacio confinado. ¿Sí? Entonces son diferentes peligros y tareas críticas y factores de riesgos que se pueden agrupar en una sola tarea. claro, Pero es que no, pero es que le está haciendo una observación técnica en cuanto a los equipos, que creo que fue lo que mencionó, ¿cierto, Carlos? sí, señor. Igual pues también tenemos equipos no solamente de medición, sino de pruebas también. Sí, cierto. Y pues para los compañeros que de pronto pues no tienen tanto la idea esta de la seguridad industrial, por decirlo de alguna manera, si están interesados en electricidad o si quieren continuar en las materias o en los trabajos de la electrotecnia, digamos que sí es bueno, como decía el profesor, puede ser más autodidacta, ¿no? En cuanto a los trabajos de electricidad, pues el RET y el ANTC nos ayudan bastante. Lo que pasa es que a veces es complicado porque uno lee el RET y entonces le dice vaya a la tabla tal. Y uno va a la tabla tal y lo diligencia a otra tabla, pero pues siempre es como muy bueno saber estas cosas de seguridad industrial, porque es que yo solamente no voy a hacer un trabajo en la casa, no solamente voy a poner una toma, voy a cambiar un bombillo. Entonces, pues también de pronto para los compañeros que se sientan de pronto abrumados con este tema como lo estamos manejando acá, pero pues quiero que también entiendan pues que esto es bastante esencial para este tipo de cosas y que si van a trabajar en electricidad, en algún momento van a escuchar de la norma NTC, de la GTC 45, de los sistemas de calidad, del código sustantivo del trabajo. Entonces también para aclararle de pronto a los compañeros pues que como que no se me aburran tampoco porque pues todo esto lo ve uno en el área de trabajo, uno tiene que aprender a llenar permisos de trabajo, de alturas, de riesgo eléctrico, de trabajo en caliente. Entonces más como por eso también. Listo, Entonces, Carlos, muchas gracias. Carlos, Entonces, me sí, parece excelente, o sea, promocionar a los compañeros para que se interesen y sean autodidactas. En estas áreas, cada vez que uno aprende un poquito, uno desconoce mucho más, ¿sí? Mientras más aprendo, más desconozco. Y eso depende de cada uno, ser autodidacta para poder avanzar en estos procesos. Y ahora las facilidades de Internet
profe Henry, son bastante altas para que la gente pueda ingresar y pueda conocer, pueda profundizar un poco más de cada tema. Sí, señor. Sí, sí, por eso siempre hemos dicho, hemos hecho énfasis en el tema de la autonomía. Acá, pues el propósito del curso, el curso se llama Electricidad Básica. Entonces acá podemos ver que Balmer, Carlos, Nelson, pues tienen un nivel diferente a otras personas que vienen de pronto con la idea de conocer los conceptos de lo esencial. Entonces lo que dice Carlos es muy cierto. Eh, Enfoquémonos en los conceptos básicos, no nos dejemos de pronto intimidar por esos formatos, por esas leyes, por esos protocolos. Eso lo iremos, usted, esto no es de un día, esto es progresivo. Entonces, bueno, como acá de pronto el curso está un poco disparejo, hay unas personas que tienen un nivel pues bastante amplio, otras que de pronto están con un nivel un poquito más básico. Entonces, pues creo que en el transcurso del curso tratamos siempre de aprender todos de estos compañeros que tienen mucha experiencia. Y el trabajo mío es mostrarle acá lo básico y sobre todo tratar de incentivarlos, tratar de que si se metieron a este curso es porque les interesa el tema eléctrico. Entonces, la electricidad pues tiene muchas ramas. De pronto hay alguna persona que le abruma mucho esta parte de las leyes, de los protocolos. De pronto se puede dedicar más a la parte investigativa, a la parte de pronto de energías renovables. De pronto le gustó más la parte de la electrónica. Entonces el camino es muy amplio, siempre teniendo en cuenta la parte autónoma. Ser autodidacta eh, es lo primordial. Ya ahorita, así como dice el compañero Walmer, pues la información está en cualquier lado y mucha información de altísima calidad, información gratis, entonces esa es la idea. Ya nos quedan 10 minutos, entonces aprovechemos estos 10 minutos para, para aclarar las dudas del trabajo que tenemos, de la tarea. Y la próxima reunión, que es el miércoles, podemos dar otro espacio para seguir hablando de estos temas que para mí pues son bastante importantes y nos podemos complementar acá entre todos de las vivencias y de la experiencia que tienen acá algunos de los compañeros. Entonces vamos a mirar la duda que tenía Alejandra. No sé si de pronto Valmer, Carlos, ¿cómo están en eso? Ya eso está, me imagino, ya bastante claro. No creo que haya ninguna duda acerca de la tarea. También es bueno a veces recordar esas partes, esos conceptos básicos. eh, no está de más tenerlos ahí fresquitos en la mente. Entonces miremos a ver si alguien tiene alguna duda adicional. Por ejemplo, Diego, eh, escribiste ahí en el chat que tiene alguna duda de la tarea. Marisela, Viviana. No, profe, no tengo duda de la tarea. Ya le cacharreaste al Tinkercad, a la parte de la solución de las ecuaciones, todo bien con eso. Gracias, muy amable. Sonido, sonido, probando. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a mirar cuál era la duda de Alejandra puntual. A ver si de pronto surgen más inquietudes. Tú decías que era con la parte de la resolución de las matrices, ¿cierto? Sí, profe, es que no sé si puedo compartir pantalla. Sí, comparte tu pantalla.
¿Ya estás viendo mi pantalla, profe? Sí. Ujú. Entonces, tú decías que para resolver la matriz Sí. utilizabas esta fórmula. Sí, tocaba Y sacarle la pues, matriz inversa. Ujú. Listo, ahí le das y enter. al darle enter solo me aparece el resultado. Es que yo lo vi ayer, pero creo que es de esta nada más. O sea, no me da el resultado de cada una, así como te pasó a ti cuando lo hiciste en Sí, 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 Excel. sí. Ujú. Entonces, no sé, profe, si ¿Esa qué haya versión de otra. Excel es? Yo creo que es la última, profe. O sea, esa está actualizada. Ujú. Expande esta como si fuera la matriz cuadrada. O sea, dale como si fuera a ocupar 4 espacios. Acá, Sí. ¿así? Ujú. No entiendo. No, creo que es por la versión del Excel. Del Excel, Ajá. sí. Sí. Entonces, no sé si haya otra opción para Sí, listo. resolver esas matrices, profe. ¿Tú tienes tiempo de pronto mañana temprano? Y yo te explico bien eso para no saturar ahorita de esa información que pues... Ah, sí, tú me dices a qué hora sí y pues nos reunimos, profe. Listo. Yo mañana te explico entonces eso detalladamente. Dedicamos ahí unos 10 minutos a eso, 20 minutos y yo te explico bien. Vale, gracias, profe. Listo, con Listo. gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, la idea de la tarea pues era también que ustedes vieran que la electricidad pues enfoca todo, ¿no? Si queremos seguir en este mundo, pues hay que meterle a las matemáticas, hay que meterle como pues vimos hoy a la parte de los reglamentos, entonces es un conocimiento muy, muy amplio. Entonces esa era la idea de meter esa parte de las leyes de Kirchhoff. Como pueden ver, pues solamente tocamos eso en una clase, algo muy superficial. El resto pues tratamos de hacerlo de una manera muy práctica. Entonces quisiera saber también cómo les ha ido con el tema del montaje en Tinkercad. Si ya pudieron hacer las mediciones, si ya tienen claro cómo se abre el circuito para medir la corriente. Entonces eh, aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan y, y miramos si alguien tiene alguna duda con eso. Bueno, creo que no. O de pronto como no Profe, ya... Sí, eh, se me ocurre a mí, ¿no? Uno señor. siempre proactivo. Si hacemos un repaso, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, que me parece, sí, me parece importante, porque lo que usted mencionaba ahorita en el cierre, pues, de ahí del debate, y es el tema de, pues, que hay personas que de pronto no dominan muchas cosas, ¿sí? Entonces, hacer la práctica nuevamente como un recordar disparo sencillo, ¿no? Algo de 5 minutos, profe. Por ejemplo, algo como usted mencionó acá ahorita, como abrir el círculo dentro de la aplicación del Tinker, me parece, pues, como apropiado, ¿no? No sé qué opinan las otras personas y ya, o sea, cómo vamos con eso, si le hemos cacharreado o no, porque si de pronto hay algunos que sí, otros que no, que están de pronto perdidos por temas de pronto de tiempo, para Pues dedicar la la verdad siguiente es clase a que eso. el tiempo creo que no nos alcanzaría para hacer un repaso como tal. Podemos utilizar la otra clase para mirar a ver si hacemos otro ejercicio de esos o En la práctica, sí, señor. para aclarar dudas. Sí, pues, sí, para evitar aceptación, sí, señor. Eso, profe, en la otra clase sí podemos hacer otro ejercicio, queda bueno. Listo. Listo, entonces Sí, claro, hacemos porque otro. refuerza, pues obviamente lo que ya hemos aprendido, pero sobre todo que pues ya sea como en la práctica, ¿sí? Es que lo Y, que pasa es que, vea, cuando nosotros, yo por ejemplo, cuando entré a estudiar electricidad al SENA, yo era feliz allá haciendo montajes, jugando allá con los motores, jugando allá con los PLC, todo eso. Hay gente que le gusta más esa parte, había otras personas que no. Entonces, de pronto, acá hay unos que les gusta más el Tinkercad, hay otros que les gusta de pronto más este tema de la seguridad. Entonces, como les digo, la idea es complementar y bueno, darle gusto acá a todos
Ya pues lo importante es eso, que haya unas ganas, que haya unas propuestas. Entonces, listo, vamos en la otra clase. Me gustaría volver a escuchar de pronto a Carlos, a Balmer, a Nelson, que nos den alguna exposición rápida del trabajo que ustedes tienen y la otra parte la utilizamos para hacer el montaje. No entendí bien o sea, es decir, sobre lo que se ha hecho en las tareas, hacer una exposición, algo así, profe. No, pues una exposición, no que usted vaya a hacer unas diapositivas sino Ah, cosas así como surgió hoy, mejor dicho. ya. Porque Ah, pues sí. tampoco los puedo saturar a ustedes, pero ustedes ya tienen el conocimiento en la cabeza, no hay necesidad de que preparen nada porque ya tienen eso ahí fresco. Ah, sí. Porque ya estaba pensando que las ideas se volvieron tareas. Me sentí en No, una no, 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 empresa. no, porque no, sabemos que el tiempo es limitado. Listo, entonces nos vemos el miércoles y hacemos eso. Igual la tarea la vamos a prolongar, lo importante es pues que quede bien y que se entienda. Profe Nelson está acá. Casi que no puedo abrir el micrófono. Nelson. Sí, yo sé, profe, pero igual, bueno, profe. Vale, muchas ¿Va a gracias. llamar a asistencia, profe? Sí, llamemos rápido a asistencia. Alejandra Gómez. Alejandra vino, sí. Sí, ya está Aleja Balmer, levantando la sí. mano. Listo, Alejandra, gracias. Vladimir. Carlos Arturo, sí. Presente, profe. Listo, gracias. Daisy Alejandra. Diego Alejandro. Presente, profe. Listo, gracias, Alejandra. Ediver de Jesús. Presente, profe. Listo, gracias. Ever José. Jason Alberto. Jesús Alfonso. Presente, profe Jason. Listo, gracias. John Mauricio. Presente, profe. Listo, gracias. Marisela. Presente. Gracias. Nelson. Sí, señor, por Norma. acá estoy. Viviana. Listo. Entonces nos vemos el miércoles. Dios mediante, profe. Muchas gracias por la Gracias clase. por la asistencia, gracias por la participación y que descansen.